Hay historias que sencillamente parecen imposibles, leyendas tan bestias que desafían cualquier lógica. Bueno, pues esta es una de ellas, la del hombre que consiguió vender la Torre Eiffel. Y no una vez, no, 2 veces. Vamos a adentrarnos en la mente del estafador más brillante, carismático y audaz del siglo XX. Y ojo, que no estamos hablando de un timo cualquiera, de un engaño de poca monta, no. Estamos ante el que para muchos es el mayor engaño de la historia, una auténtica obra de arte de la psicología y la manipulación. Vamos a viajar en el tiempo. Pensemos en el París de 1925. Plenos años locos. La ciudad es una fiesta constante, intentando olvidar el horror de la Primera Guerra Mundial. El champán, el jazz, el dinero fluyendo. Fortunas que aparecían y desaparecían de la noche a la mañana. Bueno, pues en ese caos, en esa euforia, ese era el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Es que el objetivo de nuestro protagonista no era, qué sé yo, robar un collar de diamantes o un cuadro del Louvre, no. Su objetivo era mucho, mucho más grande. Hablamos de 7.000 toneladas de hierro, el símbolo de París. Sí, estaba a punto de intentar vender la mismísima Torre Eiffel. La pregunta es obvia, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre a alguien algo así? Y sobre todo, ¿cómo podría funcionar? Pues para entenderlo, primero tenemos que saber quién era el genio, el artista que estaba detrás de todo esto. Se llamaba Victor Lustig. Bueno, ese era uno de sus nombres. Usó casi 50 a lo largo de su vida, así que ya nos hacemos una idea del personaje. Y su historia, curiosamente, no empieza en las grandes capitales europeas, sino en un pueblecito del antiguo imperio austrohúngaro. Es que Lustig era el engaño hecho persona. Un tipo cultísimo, con unos modales que dejaban impresionado y hablaba un montón de idiomas. Pero su verdadero don, su superpoder, era leer a la gente. Veía sus deseos, sus miedos, sus debilidades. No le hacía falta ni una navaja. Sus armas eran la palabra y una autoconfianza, una confianza que te atrapaba, peligrosamente magnética. Su primer gran escenario, su campo de entrenamiento, por así decirlo, fueron los transatlánticos de lujo que cruzaban el Atlántico. Pensemos en esos barcos. Eran como ciudades flotantes para millonarios, nuevos ricos, gente de la alta sociedad, aburridísimos y con los bolsillos a reventar. Para Lustig, aquello no era un crucero, era un laboratorio, un sitio perfecto para observar, estudiar y perfeccionar sus técnicas. Y aquí es donde vemos su genio en acción, con uno de sus primeros grandes timos, la máquina de hacer dinero. Fijaos en el método, que es una maravilla de la paciencia. Primero, pasaba días hablando con su objetivo, se hacía su amigo, su confidente. Y cuando ya lo tenía en el bote, venía el gran espectáculo. Le presentaba una cajita de madera, muy elegante, y le decía que podía duplicar dinero. Metía un billete de $100 y, tras 6 horas de puro teatro y suspense, ¡zas!, la máquina escupía otro billete de 100, idéntico. El truco, claro, era sencillísimo. La caja ya tenía un par de billetes dentro. Pero la víctima, cegada por la avaricia, no veía más allá. Pagaba una millonada por el aparato y para cuando se daba cuenta de que solo sacaba papel en blanco, Lustig ya estaba en otro barco rumbo a otro continente. Bueno, pues con los bolsillos bien llenos después de estafas como esta, Lustig vuelve a París en 1925. Y aquí es donde se prepara para su gran obra, su Capilla Sixtina del engaño. Y esta vez no iba a usar ninguna cajita mágica. No, esta vez su única herramienta sería la manipulación psicológica en estado puro. Lo increíble del plan es que sonaba creíble. A ver, hay que ponerse en la época. La Torre Eiffel se había construido para ser temporal, para una exposición, y en 1925 estaba vieja, oxidada y costaba un dineral mantenerla. Mucha gente en París la odiaba, la veía como un armatoste de hierro. Así que Lustig aprovecha esto. Falsifica unos papeles del gobierno, se hace pasar por un alto funcionario y convoca a los 6 chatarreros más importantes de Francia a una reunión súper secreta en el Hotel de Crillon, el más lujoso de París. Y allí, con cara de funeral, les suelta la bomba. El gobierno ha decidido en secreto que va a desmontar la torre y venderla como chatarra. Pero Lustig no iba a venderle la torre al primero que pasara, no. Durante la reunión estudió a los 6 empresarios como un psicólogo y encontró a su presa perfecta, un hombre llamado André Poisson. Poisson era ambicioso, sí, pero también inseguro. Quería desesperadamente entrar en el círculo de la élite de París. Lustig vio que él no solo compraría 7.000 toneladas de hierro, compraría estatus, compraría pasar a la historia. Su punto débil era la vanidad, y ahí es donde Lustig iba a atacar. Y aquí viene la jugada maestra, el toque de genio. La mujer de Poisson tenía dudas, le decía que todo era muy raro.
Así que Lustig, al ver que el plan peligraba, se reúne a solas con Poisson. Y en lugar de intentar convencerlo más, hace todo lo contrario. Le confiesa con mucha vergüenza que él es solo un funcionario con un sueldo modesto y que para que el trato salga adelante, pues necesitaría un pequeño extra, un soborno, vamos. Y ¡boom! En ese preciso instante, todas las dudas de Poisson desaparecieron. ¿Por qué? Porque un negocio tan grande y tan raro de repente tenía sentido. Un político corrupto pidiendo una mordida, eso, para él, era lo más normal del mundo. Mucho más creíble que un trato limpio. Y claro, Poisson pagó. Le dio un cheque por el supuesto valor de la chatarra y además un maletín lleno de billetes para el soborno. Esa misma noche, Lustig y su cómplice estaban ya en un tren rumbo a Viena contando el dinero. Y la víctima, André Poisson, jamás fue a la policía. Imaginaos la humillación, cómo iba a denunciar que le habían estafado mientras él mismo intentaba sobornar a un cargo público. El silencio de la víctima era desde el principio parte del plan. La historia es tan increíble que Lustig, meses después, volvió a París y repitió la estafa con otro chatarrero. Vendió la torre una segunda vez, pero esta vez tuvo que huir de Europa a toda prisa. Se fue a Estados Unidos. Y una persona normal, después de algo así, se escondería bajo una piedra. Lustig, no. Decidió que su siguiente objetivo sería el hombre más peligroso y temido de toda América, el mismísimo Al Capone. Esto ya es de otro nivel. Se planta delante de Al Capone, el gángster más famoso de la historia, y le pide $50.000, una fortuna, para un negocio bursátil. Le promete que en 2 meses se los devolverá duplicados. El riesgo era jugarse la vida, literalmente. Lo más increíble es que Lustig no tenía ningún negocio, ni inversión, ni nada. Pasaron los 2 meses. Lustig vuelve a ver a Capone y le dice, con cara de profunda pena: «Señor Capone, lo siento muchísimo, el negocio ha fallado, aquí tiene sus $50.000. Simplemente se los devolvió, íntegros». Capone se quedó de piedra. Estaba acostumbrado a que le robaran, a que le engañaran, a que la gente desapareciera con su dinero. Pero alguien que le devuelve el dinero porque un negocio sale mal, le pareció el tipo más honrado que había conocido en su vida. Tan impresionado se quedó que le dijo: «Tome, quédese $5.000 por su honestidad». Y así, Lustig se fue con $5.000 que le había regalado Al Capone sin haber hecho absolutamente nada. Genial. Pero claro, como en todas las grandes historias, la suerte no es eterna, ni siquiera para un genio como Victor Lustig. Su ambición fue creciendo tanto, que al final le llevó a cometer el error que lo cambiaría todo. El problema fue que pasó de los timos ingeniosos, de uno en uno, a algo mucho más grande, la falsificación de dinero a escala masiva. Y claro, eso ya no es engañar a un millonario avaricioso, eso es atacar directamente al gobierno de los Estados Unidos. El FBI se le echó encima. Al final, fue una amante celosa la que lo delató. Lo arrestaron, pero, fiel a su leyenda, el día antes del juicio se escapó de la cárcel usando sábanas atadas, como en las películas. Lo pillaron un mes después, y esta vez no hubo escapatoria. Lo mandaron al único sitio del que nadie podía salir, Alcatraz. Victor Lustig murió de neumonía en la enfermería de la prisión en 1947. Y aquí podría terminar la historia, la del gran estafador. Pero lo interesante de Lustig no es solo lo que hizo, sino lo que nos enseña. Su vida es como un espejo que nos muestra algo bastante incómodo sobre la naturaleza humana. Porque la pregunta de verdad, la que da un poco de miedo, no es cómo era él. La pregunta es, ¿por qué funcionaban sus timos? Es que sus víctimas no eran ignorantes ni gente desesperada, eran hombres de negocios, listos, con recursos. Entonces, ¿por qué caían? Él mismo dejó una especie de decálogo del estafador. Y cuando lo lees, te das cuenta de que no son trucos de magia, son lecciones de psicología. Escucha más que habla, deja que el otro hable de sus problemas, nunca presumas. O sea, básicamente se trata de hacer que la otra persona se sienta el centro del universo. Pura inteligencia emocional, pero usada para el mal. Lograba que sus víctimas sintieran que, por fin, alguien en el mundo los comprendía de verdad. Y aquí está el kit de la cuestión. Lustig no tenía que inventarse nada. No creaba la avaricia de la gente, ni su vanidad, ni sus inseguridades. Todo eso ya estaba dentro de ellos. Él simplemente era un maestro cerrajero de almas. Sabía encontrar la debilidad exacta, la emoción correcta, y la usaba como una llave para abrir cualquier puerta. Y para terminar, un detalle final que es una ironía maravillosa. En su certificado de defunción, en la casilla de ocupación, alguien escribió «Aprendiz de vendedor». El hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces, el que estafó al Capone, oficialmente un simple aprendiz. Es casi como si él mismo hubiera escrito su propio epitafio, una última hurla desde la tumba. Y esto nos lleva a hoy, porque la historia de Lustig es de hace 100 años, pero da un poco de vértigo lo actual que suena, ¿verdad?
Hoy los estafadores no viajan en transatlánticos, usan las redes sociales, el correo electrónico, la inteligencia artificial. Las herramientas son mucho más sofisticadas. Pero la pregunta es, ¿los métodos en el fondo son tan diferentes? Porque al final el mapa de nuestras debilidades que usó Lustig, la codicia, la vanidad, el deseo de una solución fácil, ese mapa sigue siendo exactamente el mismo. Y esa es la lección que quizá nunca deberíamos olvidar. Un fantôme sans effroi.